Leyentes, el día de hoy, lectura ruca nunca caduca. No se vayan, esto es La Imagina Sueña. Esta sección siempre me ha gustado mucho y no sé por qué últimamente la he tenido muy abandonada. Pero ya saben que aquí normalmente hablamos de libros que ya son viejitos, pero que no queremos que se olviden. Y el día de hoy vamos a hablar del clásico de clásicos, un clásico, un libro que tiene 160 años que se escribió, porque se escribió en 1862, que lo acabo de leer por segunda vez y que sigue siendo una maravilla. Y sí, es de Los Miserables. Los Miserables de Víctor Hugo. Vean, es un libro que sí es bastante grande. De hecho, en el club de lectura nos tomamos 3 meses en leerlo. Yo tengo esta versión que son 2 tomos. ¿Sí? Son 2 tomos de Los Miserables, pero vale la pena. En este libro yo sí les aconsejaría que vale la pena que gasten en una buena edición. Por el tamaño de letra y además por las traducciones. No todas las traducciones que hay en el español están completas. Muchas quitan toda la parte de la referencia histórica, de la cual ahorita les voy a hablar. Con paciencia, ahorita llego a ese punto. Pero quitan esa parte y dejan nada más la parte central de la historia. Lo cual mucha gente dice, ay, así lo leo más rápido. Pero desde mi punto de vista, hace falta leer esa parte de referencia histórica para entender el entorno de por qué está pasando en la historia central las cosas, por qué la gente está reaccionando como reacciona. Entonces, sí, es muy necesaria desde mi punto de vista esa parte. Esta edición que yo tengo, que es de Editorial Alianza, veanla, aquí está. Es volumen y volumen 2. De hecho, viene en este estuche y aquí adentro vienen los 2 libros. Es una excelente traducción. Alguien me decía que hasta tuvo un premio por la traducción al español. Yo no lo sé, pero la traducción es excelente. Lo escuché yo también en audiolibro en Storytel, pero sí hay algunas poquitas cosas que cambian. La verdad es que también la versión del audiolibro está bastante bien. Pero bueno, antes de empezar a hablar de Los Miserables, hablemos un poco de su autor, Víctor Hugo. Víctor Hugo nace siglo XIX, escribe de lo que le tocó vivir a él, pero ya como resultado de lo que pasó años antes. Víctor Hugo nace en 1802 y muere en 1885. Pero en su obra, sobre todo en Los Miserables, vemos mucho reflejado lo que había estado sucediendo en Francia, que era su entorno, lo que él vivía. Primero la Revolución Francesa, que se da por ahí de 1700, déjenlo leo, 1789. Sí, que es la parte de la revolución donde los reyes, María Antonieta y su esposo, pierden el poder, son guillotinados, Robespierre, todo lo que es la república. Pero después vemos lo que es el 18 binario, que se da en 1799, que es cuando Napoleón Bonaparte, que ya es un general muy prestigiado, toma el poder en Francia y hay 3 cónsules, y él es uno de esos 3 cónsules, donde son los mandamases en Francia. Luego vemos toda la parte de Napoleón, donde llega a ser el primer cónsul y luego el emperador Napoleón Bonaparte. La parte de Waterloo y después cuando regresa lo que son los reyes a esa Francia. Entonces, esa es la Francia de las que nos habla Víctor Hugo en su novela y tiene mucho que ver por lo que estaban viviendo. Fue una época de un cambio social muy, muy fuerte, que después esa Revolución Francesa se va a ver reflejada en muchas revoluciones que hay en el mundo y para nosotros en América Latina posteriormente. Los Miserables está catalogada como una obra de realismo épico y una novela romántica. Para esta obra él se basa, como les digo, en el contexto histórico, pero también en otra cosa que es el bien y el mal. En un caso que él supo de un hombre que había sido un condenado y que llega a ser después una persona muy buena, teniendo mucho que ver con la iglesia. Entonces él quiere reflejar todo esto en su obra. De hecho, la obra en un inicio se llamó Les Misères, que son las miserias, pero lo que quería reflejar es, bueno, las miserias de la vida. Entonces por eso después le cambia el nombre a Los Miserables. Realmente Los Miserables es una exposición de cómo se tomaba en ese tiempo en París y en Francia lo que era el bien y el mal, y cómo pues hay gente que le toca vivir cosas malas en la vida y tienen muchas miserias, pero no por eso son malos.
y hay otros que les toca vivir cosas malas y son malos, y hay cosas que hay gente que le toca vivir cosas buenas y se hacen malos. O también pone mucho lo que es la ética del bien y el mal. Por ejemplo, que también es la persona que es muy buena, pero que sigue las leyes, que es buena moralmente, éticamente, de todos sus puntos de vista de él, pero que al ser tan buena condena a todos los que no son tan buenos como él, que no son tan perfectos, o que no perdona si alguien tiene un error por sus cuestiones personales, sino que el deber ser del bien va por encima de las necesidades de las personas. Entonces, estas son parte de las cuestiones que nos mete Víctor Hugo en su obra. La obra inicia en una Francia con un padre que es muy bueno, un obispo que vive en un pequeño pueblo, pero que es muy bueno, que todo su dinero lo da a los pobres y que siempre que dice que hay que confiar en la gente. Y de repente un día llega a ese pueblo alguien que acaba de salir de prisión. En ese momento la gente que había estado en prisión era tatuada y eran señalados. Ah, estuviste en prisión y nadie quiere ver con él. Él llega y les dice en la posada, les pago por comida, por cama, y le dice, no, aquí no, vete. Y total que en el pueblo lo corren de todos lados y el pobre hombre se está muriendo de hambre, trae dinero, pero nadie quiere tener que ver con nadie con él porque fue presidiario. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, por angas o mangas llega a la casa del cura y el cura confía en él y lo deja entrar a su casa. Cosa que la hermana del cura y una persona que les ayudaba en esa casa le dicen, no, ¿cómo? Pero él dice, no, y él confía, lo sienta en su mesa, le da lo mejor de la comida, le deja una buena cama en la noche. Pero este presidiario pues decide robarlo en la noche y al escapar lo agarran y regresan, y cuando la policía lo lleva con el cura dice, no, no me robó, que se vaya, y le dice, te estoy dando una segunda oportunidad. Después de esto hay otro suceso con esta persona, pero esta persona de repente recapacita y se convierte y decide, en memoria de ese obispo y dándose cuenta de la realidad, hacer el bien. Por otro lado, tenemos una chica que es huérfana en París, joven, que empieza a trabajar y conoce ciertas amigas, ciertos amigos y andan en la pachanga. Y pues estos chicos son niños ricos que pues les dice una de ellas, el noviecillo que traía ella, le dice que pues sí, que de Fantín que la quiere, que se van a casar, total, que ella se embaraza, tiene una niña y él le dice después, pues bye bye, porque pues, yo soy de allá, ya tengo mi vida y ahí te ves, de alguna manera, ¿no? Y ella se queda con esta niña, y cosa que era bastante mal vista. Todo lo que era considerado pecado era súper mal visto. Imagínense, una madre soltera en esa época, no, por Dios. Entonces, toda la historia de esta mujer, que tiene a su hija que se llama Cosette. Y por otro lado nos presenta a los Thénardier. Los Thénardier es una familia de gente, es una pareja que tiene 2 niñas y 3 niños, pero eso sí son lo que le llamaríamos miserables, porque son malos, pero malos porque quieren abusar de la gente, quieren robarle, quieren sacar siempre ganancia, tratan a todos mal, Thénardier y su esposa. Pero ahí vemos que no porque los padres sean malos siempre los hijos van a ser malos, pero bueno, eso se va viendo durante la historia. También tenemos a Javert. Javert representa al bien, pero ese bien estricto, ese bien duro, ese bien inflexible. Un policía que es recto y que busca que se aplique la ley, pero que no personaliza o que no toma en cuenta las situaciones personales, y que para él el que es malo y no puede ser bueno, y el que es bueno y hay que defenderlo sobre todas las cosas. Y por último tenemos a Monsieur Guillormand, que es un hombre que, bueno, apoyaba todo lo que era la parte de antigua, un conservador al 100% en esa Francia tan cambiante, y que tiene a Marius, su nieto, que es hijo de un bonapartista que ya se murió y que para él es la vergüenza de la familia, y que el hijo le sale rebelde y que al principio apoya todo lo que es el bonapartismo y después va tomando su propia posición política y en la vida según va madurando y va viviendo. Bueno, todo esto es a lo largo de la historia, pero además de que nos cuenta la historia de estos personajes, nos va contando lo que pasa. Por ejemplo, nos cuenta
pues qué pasó con Bonaparte, cómo se hablaba la gente, cómo se vivía, lo que es Waterloo, la guerra que conocemos que de Waterloo, que además no se dio en Waterloo. Waterloo es donde se firmó una vez que pierde Napoleón, pero todo lo que es la guerra de Waterloo son como 4 o 5 capítulos enormes, que al principio tú dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la historia de Jean Valjean, que es lo que me interesa? Pero tienes que entender esa parte de que vivían los franceses, cómo estaban divididos en ese momento los franceses por conservaduristas, bonapartistas, republicanos, para entender el por qué cada uno de los personajes de la historia actúa como actúa posteriormente. También hay otra parte donde nos habla mucho de la iglesia, cómo estaba la iglesia en ese momento, y no solamente en Francia, sino nos dice más o menos en Europa cómo se encontraba la iglesia. Y otra parte que nos habla de los pobres, cómo vivían los pobres. La verdad es que eso es lo que más te llega, porque era una pobreza tal que imagínense que la gente joven vendía sus dientes, sí, sus dientes, porque les sacaban los dientes así, tal cual, para podérselos poner como postizos a los ricos. Entonces, eso es lo más fuerte de la pobreza. Y como él dice, esa miseria los lleva a tomar acciones a cada uno de nuestros personajes que vamos a ir entendiendo a lo largo de la narración. A Jean Valjean lo adoras, lo acabas adorando. Al principio dices, ay no, pero ya después lo acabas adorando, acabas sufriendo con él, cada personaje. El que es bueno lo acabas viendo como malo. Los Thénardier, eso sí, siempre los ves como malditos, al señor Thénardier y a su esposa. A los que en un momento dado son muy duros, acaban siendo flexibles cuando entienden a los otros. Acciones que toman contra gente que se considera muy cercana y que les está dando un beneficio por el simple hecho de saber que habían sido o habían hecho alguna otra cosa, y acabas al final hasta llorando. Para mí es una obra excelente, te ubica en la historia, pero te habla también de la gente. Víctor Hugo hace una rasnación de su mundo preciosa. A mí, les digo, me gustó mucho. Creo que es una obra que si te gusta la lectura, date la oportunidad de leerla, pero sí les aconsejo que se den la oportunidad de leerla con tiempo, porque sí son bastantes hojas, pero vale la pena irlo asimilando. Y además es que no sé si ustedes sean como yo, pero cuando vas leyendo y empiezas a leer de Waterloo, dices, quiero investigar de Waterloo, quiero investigar de esto. También habla, por ejemplo, del caló, de cómo hablaban los pobres, que es el caló que conocemos y que sigue existiendo en cada uno de nuestros países, de cómo se origina, por qué se da. Es una crítica social muy fuerte a la Francia de 1800 y tantos. Te habla de la Francia en 1830, termina en 1832 la historia, pero fue escrita en 1860 y tantos, fue publicada. Entonces es de la Francia de la primera mitad del siglo XIX, pero lo peor de todo es que muchas cosas de las que te habla, de cómo se sufre, cómo se critica, cómo se etiqueta, siguen vigentes al día de hoy. Eso es lo que hasta te pone la piel de gallina, de decir, pues hemos mejorado, pero ¿qué tanto hemos mejorado y qué tanto seguimos viviendo con ciertos problemas, etiquetas, errores, descalificaciones? No lo sé, por eso les digo que aunque es un clásico, sigue siendo actual. Entonces, no quería dejar de recomendárselos. Si ya lo leyeron, déjenme aquí abajo qué opinaron, quién fue su personaje favorito. Hay ciertos personajes que acabas adorando. Por ejemplo, a mí Jean Valjean y Gavroche. Gavroche es uno de los hijos de los Thénardier, pero esos dos personajes, híjole, no, me ganaron al 100%. Entonces ustedes déjenme aquí abajo qué personaje es su favorito, qué personaje para ustedes es el más malo, es el malo de la historia. A ver si coincidimos, ¿sí? Y bueno, como siempre ya saben, si les gusta esta historia, dedito arriba, si no les gusta, dedito abajo, pero me dejan dicho por qué. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, no cuesta nada, es rapidísimo, y cuando se suscriban también le dan clic a la campanita para que tengan avisos cuando yo suba nuevos videos. Nos vemos la semana que entra, como siempre, para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?